En el caso de la Unión Europea es muy claro que no hay reclamaciones territoriales, las fronteras están definidas y eso ha ayudado a la paz y al desarrollo. Por eso la Unión Europea, como decía el profesor Arnal, es un gran espacio geopolítico, geoeconómico, de integración y rechazan cualquier ruptura geográfica o con cualquier país. En América Latina todavía y en África, que fueron colonizados por las potencias europeas, hay problemas porque muchas fronteras son artificiales. Caso de África, cada rato vemos dificultades por esa indefinición de fronteras, o en el Medio Oriente, donde ingleses y franceses dividieron como les dio la gana a los países, por eso el tema de Siria o Irak. Pero en Venezuela tenemos todavía, y en América Latina, a pesar del uti possidetis juris, que era considerar los territorios desde España que teníamos, hay dificultades y por eso hay demandas a la Corte Internacional de Justicia en fronteras marítimas o terrestres. ¿Qué pasa con Venezuela y el Esequibo? Porque vimos que Guyana insiste en llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela sigue con los métodos tradicionales de los buenos oficios. Bueno, esas delimitaciones históricas, precisamente de la frontera, un poco con los mapas esos que se tenían, trajo que América Latina a lo largo de muchos años, todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, estuviera enfrentada también por problemas Claro, limítrofes. guerras complicadas en el sur sobre todo. Así es, Bueno, y México y Estados guerras Unidos, absurdas Centroamérica. desde todo punto de vista. En Venezuela tenemos problemas, evidentemente, sobre todo ahora en el caso del territorio en reclamación, del territorio Esequibo. Y Guterres, el secretario general de la ONU, tiene un nuevo comisionado, Nylander, que está tratando justamente de que Venezuela y Guyana lleguen a un acuerdo en función de los buenos oficios que él está realizando, pero que, digamos, la posición de Guyana ha sido ya por más de 50 años darle largas al asunto y quién sabe eso va a terminar, ¿verdad? Pareciera que va a ser así en la Corte Internacional de Justicia, Esa ¿no? es la que está en La Haya, son 15 jueces y es para delimitar problemas entre estados, mientras que la Corte Penal Internacional Sí, que está en La Haya es para delitos de gravedad sí, internacional y es contra individuos. sí. Entonces, el caso de ir a la Corte Internacional de Justicia, Venezuela no puede ser obligada, sino conscientemente a ir. Y la pregunta que se plantea es, ¿vamos o no vamos si Guyana insiste? Claro, yo creo que deberíamos estar preparados para ir, porque este comisionado fue nombrado en febrero y Guterres dijo que si a finales de este año no estábamos ya, no había progreso significativo, habría que llevar esto a la Corte Internacional de La Haya y Venezuela debería estar preparando a todos sus abogados para que no nos pase lo que nos pasó en el laudo arbitral de 1899, donde no pudimos ni siquiera tener una representación propia. Y por eso, evidentemente, el juez ruso se entendió con los jueces británicos y logró esta decisión completamente desfavorable a Venezuela. Sí, por Venezuela estaban dos jueces norteamericanos, pero que Exacto, eran de Estados Unidos, no de Venezuela. exacto. Además estábamos en conflictos internos, Castro estaba llegando a Caracas, no había Así es, así es. No tiempo había de hacer gobierno en ese diplomacia. momento. Sin embargo, en Así es, 1966, presionada Venezuela, así es. presionó Venezuela en las Naciones Unidas y Sí, salió el convenio de Ginebra, que era reabrir la negociación que es donde debemos exacto. afirmarnos. Exacto. Todo comenzó con una reclamación que hizo el gobierno de Betancur en el año 62, que luego dio sus frutos en el año 66. Sí, Y luego fue ratificado esto por el protocolo de Puerto España que claro. se firmó durante el gobierno de Caldera, que fue la ratificación del Acuerdo de Ginebra y el que se dejara eso así por 12 años mientras se reabría. Pero lo importante del protocolo de Puerto España fue que ratificó el Acuerdo de Ginebra, que es el que le da derechos a Venezuela y es el que ahora está negando justamente Guyana, ¿no? Pero no ha habido acción venezolana en el territorio de Esequibo, son 150.000 kilómetros Sí. cuadrados, es una población, una región rica en materia prima, en biodiversidad, en minerales. En cambio, Guyana está ocupándola prácticamente. Sí, ese es el problema, que la posesión ahí la tiene Guyana, pero los derechos los tiene Venezuela. Y claro, cuando uno va al tema histórico y al laudo este de París, uno entiende que le fue concedida a Guyana 2 veces más de territorio del que tenía, o sea, Claro. se le fue agrandado el territorio tremendamente. Por eso es que para Guyana eso serían 2 tercios de su territorio. Y claro, tenemos nosotros las pruebas del abogado, de uno de los abogados norteamericanos, que era el señor Mabel Precost,
que antes de morir dejó escrita una carta que luego salió a la luz pública y que decía que ese laudo había sido un laudo nulo e írrito porque simplemente había sido un acuerdo con este juez ruso que era además amigo de la reina de Inglaterra y que además de eso era una persona que había estado dando clases y había vivido en Inglaterra en 2 universidades inglesas. Sí, el famoso juez Martens, tiene una Así es. cláusula Martens en derecho internacional. Claro, y que logró algo increíble y por eso es parte del acuerdo, que fue una decisión unánime Claro. de todos los jueces, que hasta ese momento no había habido en la historia ningún laudo arbitral que se decidiera por unanimidad, pues. Bueno, por ahora ir a la corte significa, como tú dices, preparar abogados, juristas, diplomáticos, que sepan bien la materia. Y ha habido descuido en eso de la negociación diplomática. Además que la carrera tiene que profesionalizarse nuevamente, tener diplomáticos bien formados. Tú das clases en la Escuela de Estudios Internacionales. Sí. Ahí salen muchachos muy bien, pero no hay el concurso para que puedan admitirlo. Y al politizar el servicio exterior, tenemos políticos en las sedes diplomáticas, pero no profesionales de diplomacia. No, y en los últimos años, por ejemplo, los jefes de Estado y de gobierno venezolanos se da una declaración que crea derechos, por ejemplo, y que eso ha sido negativo, más bien regresivo en cuanto a las pretensiones venezolanas. Por eso es que Venezuela desde ya debería estar preparando tremendamente a quienes van justamente y lo más probable a ir a esa Corte Internacional de Justicia a pelear por esos derechos que corresponden a los venezolanos. Sí hemos visto en estos días, por ejemplo, la actividad de Bolivia y de Chile con especialistas, con diplomáticos, que cada uno quiera firmar su criterio y cuando la Corte decida, en razón de la paz, para eso es el derecho, cada Estado tiene que asimilar esa sentencia, ¿no? Claro, y hay que decir lo siguiente, que nosotros de alguna manera nos salvamos en ese momento, en el siglo XIX, a finales, a pesar de todo, porque Inglaterra quería dominar el Orinoco y dominar el Amazonas. O sea, esos eran los objetivos de la potencia imperial más grande de ese momento en la historia. O sea, Inglaterra llegó a tener a más de 80 colonias en todo el mundo y era un poder, y gracias, digamos, a la doctrina Monroe, los americanos forzaron el laudo arbitral y para que justamente no penetraran los ingleses, lo pararon antes de las bocas del Orinoco para que no dominaran ese Orinoco y ese río Amazonas ahí de Brasil. Bueno, lo cierto es que son 150.000 kilómetros cuadrados Así que es. Venezuela tiene que reclamar y además la salida al Atlántico, que es muy importante porque hoy en día la territorialidad genera mar continental, mar territorial y mar económico. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Arnal, por esta conversación tan agradable sobre temas internacionales. Seguimos en otros escenarios y con otros análisis.